Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra. Quiero por favor que abran su Biblia en Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10. Voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento. Es el quinto libro de la Biblia. Váyase al comienzo de la Biblia y va corriendo hasta el quinto libro. Deuteronomio capítulo 22. Amén. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 22. Y es un versículo demasiado, demasiado corto. Realmente tiene 8 palabras. Tiene solo 8 palabras, las puede contar. En Reina Valera tiene 8 palabras, no sé en otra versión, pero en Reina Valera tiene solo 8 palabras. Y sobre eso vamos a predicar hoy. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 22:10. ¿Qué dice la Biblia? Dice, diga conmigo, no ararás con buey y con asno juntamente. Otra vez, dígalo conmigo, no ararás con buey y con asno juntamente. Gloria a Dios, de este pastor dirá, uy, pero ¿qué puede sacar de esa palabra? Vamos a mirar qué sacamos de esta palabra, porque el Señor vamos a ver que el Señor quiere hablar algo muy especial en esta mañana. Y quiero hablar acerca de el tema que he titulado hoy, identificando a mi compañero de yugo. Identificando a mi compañero de yugo, ¿ok? Así se llama la palabra, identificando a mi compañero de yugo. Y vamos a mirar que la palabra de Dios, mis amados, la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos está insinuando, nos está diciendo que tengamos cuidado, ¿cierto? ¿Cómo es que haramos, cierto? ¿Cómo es que haramos? Porque aquí el capítulo 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. O sea, no juntarás un asno con un buey para hacer una tarea que se llama arar. ¿Me hago entender? Y ahora ustedes ya, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con nuestra vida como creyentes. Tiene mucho que ver. Para comenzar, quisiera definir lo que es un yugo. Vamos a definir lo que es la palabra yugo. ¿Sí? ¿Alguien ha conocido, ha visto un yugo una vez en su vida? ¿Un yugo? Un yugo, ok. Le voy a definir un poco. Se trata de una pieza de madera. Es una pieza de madera, haga de cuenta como un palo, como un poste. Es un poste más o menos largo. En una punta trae una cuchilla, ¿cierto? Una cuchilla, trae una cuchilla bien afilada en la punta. En la otra punta trae como dos arcos. Entonces esos dos arcos están pegados a la otra punta. En un arco va un buey, ese arco se acomoda justamente sobre la cerviz y la cabeza de cada buey. Entonces un arco para un buey, el otro arco para otro buey, y en la mitad va ese tronco que va hasta la punta, va una afilada cuchilla. Eso es lo que, digamos, llamamos un yugo. Ese yugo, digamos, se sujetaba al timón del arado, ¿cierto? Porque eso tenía también un timón, el campesino podía manipular el timón de esta manera. Entonces, yo no sé, por allá Faber creo que sabe un poco más de eso, ¿cierto? Y digámoslo de esta manera, la idea era que los bueyes tiraran de él, porque si es un tronco eso pesa harto, pesa bastante, y si está arrastrando la tierra, está abriendo la tierra, van a tener que hacer mucha fuerza. Y entonces esta herramienta sirve para 2 bueyes, siempre va a servir para 2 bueyes, nunca para uno, son 2 bueyes. Bueno, que hay un tipo de arado que sí es para un buey, pero es más complejo. Digamos que típicamente hablando, los bueyes se usaban para este tipo de trabajo, O sea, yo podía pensar algo, mi amado hermano, la idea de todo esto es que los 2 bueyes alaran hacia la misma dirección, tuvieran la misma proporción de fuerza, y con esto se lograría 2 cosas. Número 1, se lograría crear surcos profundos. ¿Qué se lograría primero lograr? Unos surcos profundos, pero en segundo lugar se lograría que estos surcos fueran rectos. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que logra el trabajo de los 2 bueyes con el arado? Número 1, surcos profundos, pero en segundo lugar se lograría un surco recto. O sea, no que esté así, sino derechito, como aparece en las fotografías cuando usted mira esos campos que están sembrados, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba si no ocurría esto? Si no ocurría esto, sin surcos,
pues obviamente, y si no eran profundos y no eran rectos, pues las semillas no iban a crecer en orden. Las semillas que luego se habrían de sembrar no iban a crecer en orden, unas iban a quedar amontonadas con otras, no iba a ser, o sea, la cosecha no iba a ser la óptima. Ahora, ¿qué se propone con todo esto, mi amado hermano? Si la semilla no crece correctamente, pues no va a haber cosecha correcta tampoco. Ahora, el yugo en realidad, más que una herramienta de agricultura, nos muestra también como una imagen, ¿cierto? Una imagen de enseñanza, una enseñanza que Jesús tomó en Mateo 11:30. Si usted váyase a Mateo 11:30 conmigo, vamos a mirar allá y vamos a ver que Jesús tomó ese ejemplo del yugo, porque era normal en Israel pues que la gente viviera de la agricultura y era normal ver yugos, y era normal ver bueyes, y era normal ver este tipo de actividades. Así que en Mateo 11:30 vean ustedes que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿de dónde viene esto? Jesús está enseñándole a los discípulos y a aquellos que quieran escucharlo a él. Decía desde el versículo 25, Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora vea el versículo 28 está hablándole a todos, está invitando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Oh, curioso, los haré descansar. Y dice la Biblia en versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que Jesús toma un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Ahora nos va a enseñar que el yugo tiene otra aplicación en la vida y la aplicación es pedagógica. Pedagógica significa enseñanza, nos está enseñando, ¿cierto? Así que escuche bien, hermano, de acuerdo a este principio, el yugo se convierte por tanto en un elemento de enseñanza, de entrenamiento. Pero el yugo también indica algo, indica que cuando tú decides llevar el yugo con alguien más, escuche esto, en este caso el Señor está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿El yugo de quién es? Es de Cristo. Entonces Jesús está enseñándonos. Ahora, era normal en aquel tiempo que un buey experimentado, que ya había llevado por años, por meses, esta tarea de arar, le pusieran un buey inexperto, un buey neófito, un buey buñuelo, digámoslo de esta manera. Entonces se colocaba al buey experto al lado del buey inexperto. Entonces el buey experto aligeraba la carga al buey inexperto. Ahora escuche esto, porque el buey inexperto regularmente tendía a salirse del camino. Y esto traía problemas para el buey experto. ¿Sí me entiende? El buey experto tendría que sufrir, porque si el yugo, el arco está sobre su cerviz, digamos sobre su cuello, pues esto iba a lastimar. Llega un momento en que el buey tiraba otra vez acá, y entonces el buey inexperto terminaba acostumbrándose a caminar en la misma dirección del buey experto. Ahora, qué tremendo, porque cuando miramos desde este punto de vista, cuando dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga, está diciendo, yo voy a cargar este yugo por ti. Yo voy a cargar este yugo por ti. Si tú por eso dice la aplicación, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mundo te está poniendo un yugo y no te has dado cuenta. El mundo te está poniendo un pesado yugo que lo único que hace es lastimarte, y nunca estás logrando hacer un surco profundo y recto, de manera que no va a haber cosecha. Y entonces esto es tremendo. Cuando tú lo miras desde un punto de vista pedagógico, indica también esto, que el yugo indica intimidad con. ¿Sí te escucha lo que estoy diciendo? ¿Qué indica el yugo? Tener intimidad con. En este caso, si Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga,
Entonces yugo significa intimidad ¿con quién? De Jesús contigo, de ti con Jesús. Pero también podemos darle un mal uso al yugo. Escucha bien esto, porque si estamos hablando que el yugo indica intimidad, que el yugo indica compañerismo, porque intimidad significa que tú estableces una amistad con algo o con alguien que no es el mismo tipo de amistad que establecerías con cualquier persona. ¿Me hago entender? Yo soy, por lo menos hay un círculo de intimidad. Jesús tuvo un círculo de intimidad en su grupo. Por ejemplo, había multitudes que lo seguían. De esas multitudes dice claramente Lucas que dice que habían 70 que estaban allí permanentemente con Cristo, pero de esos 70 Jesús eligió 12. Círculo de intimidad se va cerrando más. Y de esos 12 había 3. ¿Cuáles eran esos 3 que estaban más cerca de Cristo? Era Pedro, Jacobo y Juan, pero de esos 3 había uno más cercano aún. Era Juan, el que recostaba su cabeza sobre el pecho de Cristo. Entonces vas a darte cuenta que entre mayor intimidad, mayor yugo. O sea, yugo, intimidad. Yugo indica compañerismo. Y ahora imaginémonos por un momento que los arcos del yugo sobre el cuello de un buey fuerte, ¿cierto? Según el texto que acabamos de leer de Deuteronomio 22:10 dice, no ararás buey con buey y con asno juntamente. Está diciendo, de otra manera, está diciendo que nosotros somos quienes decidimos qué yugo cargar. Porque la invitación de Cristo es venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es una invitación, no es un mandato, es una invitación. Ahora, quien acepta esta invitación tendrá que aprender a ser enseñado por de parte del maestro. Imaginemos por un momento, mi amado hermano, que en estos arcos que va del yugo, no hay 2 bueyes, sino hay un buey y un burro. Un buey y un asno, como dice Deuteronomio 22:10. ¿Qué ocurriría acá? ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Señor está diciendo no coloques cualquier otro animal? No coloques cualquier otro animal. No coloques un caballo. El caballo es un animal de campo. El asno también es un animal de campo. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, son animales de campo, pero el Señor dice, los bueyes son para esto y los demás animales tendrán otros usos. Incluso no vas a colocar una mula con un buey. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si ponemos animales de diferente especie para jalar el yugo? Pues sencillamente que los surcos no van a quedar rectos, uno. Segundo, los surcos no van a tener la profundidad adecuada. Eso sucedería y ahora quiero decirle algo, porque cada animal tiene un ritmo diferente. Escuche bien esto, el caballo está hecho para trotar, ¿sí o no? Para correr, eso es para correr. Pero el buey no está para correr, es para hacer fuerza. Eso es como poner un tractor con un Ferrari, ¿sí o no? Usted ponga a correr, a competir un tractor o un bulldozer con un Ferrari. Son diferentes. Son diferentes y están diseñados para cosas completamente diferentes. No sé si me hago entender en esta mañana, pero Dios quiere decirte a ti que tienes que aprender a elegir tu compañero de yugo, ¿cierto? Porque si tú no eliges un compañero de yugo correcto, esa persona o eso que tú elijas va a andar a un ritmo diferente, va a tener una fuerza diferente, lo cual va a desequilibrar la profundidad del surco y te va a echar a perder ese trabajo que Dios tiene para ti. Ningún agricultor se le ocurriría poner un yugo sobre el cuello de animales diferentes para realizar el mismo trabajo. ¿Y qué es un yugo desigual? Porque en el Antiguo Testamento encontramos este pasaje, ¿cierto? No ararás con buey y asno juntos. ¿A qué significaba solamente esto? Pues yo quiero decirle que Dios no hace distinciones de la naturaleza. No hace distinciones. Quiere decir que porque el buey are no quiere decir que no ame al asno. ¿Sí o no? Él ama a los asnos. De hecho, un asno habló. En la Biblia se muestra, el único animal que habla es un asno. ¿Se acuerda del profeta de Balán? Habló, ¿cierto? Habló. Entonces, dice que los burros no son tan burros, ¿cierto? Entonces Dios los ama y los aprecia. No quiere decir que Dios haga una distinción por su naturaleza, ¿cierto? Pero hay algo que sí nos te enseña la palabra y es que no debemos hacer mezclas de cosas distintas que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el buey y el asno se utilizaban principalmente en la agricultura, ¿sí? Pero al ser de diferente tamaño y de fuerza, no convenía que estuvieran
en el mismo yugo, en el mismo arado. No convenía, sino, de hecho, eso podría ser cruel para el animalito que no está acostumbrado para eso. Eso podría ser cruel. Y aunque este texto se refiere a una tarea de arado, pongan atención a esto, nos enseña un principio espiritual. Este principio espiritual lo toma el apóstol Pablo, ¿cierto? Allá en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. 2 Corintios 6, 14 y 15, que dice: no os unáis, escuche conmigo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vuelvo y se lo repito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, ¿sí entiende lo que está diciendo Pablo? Pablo lo entiende y ahora lo está aplicando a la vida práctica y espiritual. Luego el versículo 15 nos dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Vuelvo y se lo repito, vamos a leer nuevamente este pasaje, es extraordinario. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ahora, alguien me preguntaba: ¿y qué es Belial? ¿Qué es Belial? Bueno, Belial se denominaba un demonio que manejaba, digamos, ¿cómo se dice esto? El elemento de la tierra. Los demonios, según la Biblia satánica, califican los demonios por los elementos, ¿cierto? Hay demonios para el fuego, hay demonios para el aire, hay demonios para la tierra, hay demonios para el agua, hay demonios, pero según los elementos. Y Belial era el demonio del elemento tierra. ¿Me entiende? Según la Biblia satánica. Yo no estoy leyendo la Biblia satánica, lo investigué, así que no se van a asustar, hermanos. Pero la palabra Belial es una palabra compuesta, ¿cierto? Es una palabra que la palabra Belí significa, pónganle cuidado, qué interesante esto, porque la palabra Belial significa, Belí significa sin, o que no tiene, sin. Y lial significa valor, sin valor. Ahora, cuando lo ponemos en el griego, en el hebreo, del griego al español, otra forma de decirlo, otra forma de describirlo, sinónimo sería algo que es indigno o algo que es inútil. Escuche, algo indigno, algo inútil, algo perverso, algo malo, algo depravado, ¿cierto? Pero hay alguna palabra que lo describe mejor. Algo que es pestilente. ¿Ah? ¿Qué dije yo? Algo que huele a pestilencia. Y hay una parte de la Biblia que también el Señor Jesús dice: hijos de Belial. ¿A quién se refería con hijos de Belial? Pues aquellos que son incrédulos, que resisten el mensaje del evangelio, que rechazan la palabra de Dios. Entonces los llama como hijo de Belial. Entonces, si es Belial, entonces serían hijos indignos, hijos inútiles, hijos del malo, hijos del perverso, hijos del depravado, hijos de pestilencia. Dicho de otra forma, ¿me hago entender lo que está diciendo? Ahora, note usted que Pablo lo toma acá y dice: ¿qué concordia tiene Cristo con la pestilencia? ¿Qué concordia tiene o qué parte del creyente con el incrédulo? Note usted, es tremendo esto, porque este pasaje nos está recordando, mis amados hermanos, que el verdadero creyente, ¿cuántos verdaderos creyentes hay acá? Digan amén. Entonces es para usted. El verdadero creyente, el Hijo de Dios, no puede unirse de manera íntima con un inconverso. Gracias por ese amén. De esto lo que está diciendo es que no podemos unirnos de manera íntima. Ah, pastor, usted está diciendo que entonces tengo que renunciar a mi trabajo, tengo que ya no volver a salir por las calles porque en el Transmilenio voy a tener que compartir con gente inconversa. Sí, por eso te estoy diciendo, tú no compartes de manera íntima. Recuerda que yugo tiene que ver con intimidad, yugo tiene que ver con compañerismo, yugo tiene que ver con pensamiento y es un elemento pedagógico. Y esto es tremendo porque el Señor está diciendo que no podemos hacer alianzas, no podemos hacer intimar con ellos. Ahora, tu vecino es inconverso, tu inquilino es inconverso. Entonces, ¿quiere decir que esto significa que no lo saludo, le niego el saludo? No. ¿Quiere decir que no podemos hablar del país y no podemos hablar de los huecos de Bogotá, no podemos hablar de la realidad nacional?
No está diciendo eso. Pero hay temas que son profundos, que son íntimos, que solamente yo los trataría con gente de confianza. Y hay cosas de confianza que no se tratan con inconversos. Ay, gracias por ese entusiasmo. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es que usted tuvo problemas con su mujer tuvo problemas con su marido, y ustedes son cristianos, ¿cierto? Son un par de buenos bueyes, ¿sí o no? Y van y preguntan al burro del vecino cómo pueden solucionar sus problemas de bueyes. Le pregunto, ¿él tendrá luz para hacer eso? No. Entonces, hay gente que abre su corazón, cristianos que le abren el corazón a gente que no ha nacido de nuevo, como les pasó. ¿Te acuerdas que una vez yo les conté a ustedes la historia de una pastora, una hermana, no de nuestra iglesia, una hermana, contaba la historia de que ella tenía tanto trabajo en la iglesia y era tanto las cargas que habían en la iglesia que llegó un momento en que ella como que se llenó ¿cómo se llama? De ansiedad. Y bueno, y entonces estaba, ya no, o sea, se empezó a enflaquecer, se empezó a enfermar, y entonces la llevaron al médico, y entonces el médico le dijo, no, usted lo que necesita es una cita con un psicólogo, y vaya, y bueno, y ella fue al psicólogo, pero el psicólogo no es cristiano, es un psicólogo normal. Y entonces cuando llegó allá, la acostó en el diván y empezó a contarle todo lo que hacía, y cuénteme usted qué hace, y usted qué hace, y entonces ya le contó todo, le abrió el corazón. Y entonces el psicólogo, anotando en su libretica, le decía, bueno, yo creo que ya sé qué es lo que usted necesita. Usted lo que necesita es descansar. Bueno, hasta ahí va bien. Vaya a una discoteca, vaya, tómese un guarilaque, vaya a rumbié, vaya, desiníbase. Ese fue el consejo que le dio el psicólogo que no era cristiano. Ahora, alguien me decía, pastor, pero eso funciona. Bueno, le funciona a una persona que no ha nacido de nuevo, pero una persona que ya nació de nuevo ya no tiene esa misma mentalidad. Ahora, usted me puede preguntar a mi pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? Si tú lees Efesios 4, 23 y 24, vas a notarte que Pablo dice, renuévense en el espíritu de su mente. O sea, en el momento en que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, la mente que usted tenía ya no es su mente, esa es la mente del viejo hombre que acaba de ser crucificado con Cristo. El versículo 24 luego dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Lo que está diciendo Pablo es, usted ya tiene y yo tengo una nueva identidad, no vale la pena volvernos a colocar la anterior identidad. Porque usted acaba de subir no sé cuántos estratos espiritualmente hablando. No sé, yo me pongo a pensar, pues hay gente loca en la vida, ¿no? Y yo digo, bueno, si usted tiene las posibilidades económicas y todo, y vea, hermano, yo sé que uno se puede dar su buena vida, ¿sí? Sin ser así demasiado, ¿cómo llamamos? Ostentoso y toda la vaina. Es que hay gente que es loca, hermano, es que es demasiado. Yo digo, si uno tiene las medias, uno compra una casita bonita, ¿cierto? Una casa de pronto en un barrio bien, ¿sí? No, sin ser exagerado, sin ser uno. Pero hay gente que teniendo lo que tiene, quiere irse a vivir a la calle del cartucho espiritual. Al cartucho espiritual, al bronce espiritual. Y Dios nos llamó para tener 5 o 10 estratos espirituales, mucho más que cualquier persona que no ha nacido de nuevo. Amén. Es tremendo. Entonces, por eso, mi amado hermano, este principio está hablando de que pasa lo que pasa porque muchas veces nos unimos de manera íntima con un inconverso. Y aunque este principio no se limita a la relación matrimonial, porque Pablo luego empieza a decir en 1 Corintios 7 lo mismo, habla de intimar con gente para casarse con gente que no es cristiana. Pero quiero enfocarme en algo más allá. Es en la aplicación particular que le podemos dar en cualquier área de nuestra vida. Por lo tanto, mi amado hermano, cuando hablamos de yugo desigual en el matrimonio, escuche, podríamos interpretarlo como que uno de los cónyuges es hijo de Dios y se ha unido en matrimonio con alguien que no conoce a Dios. Entonces, vamos a ver, si volvemos otra vez a lo mismo de la agricultura, vamos a encontrar que no van a haber surcos profundos en sus vidas, no van a haber líneas rectas en sus vidas, por tanto no va a haber una familia fructífera, no va a haber fruto en esa familia.
porque las fuerzas son diferentes, porque sus visiones son diferentes. Y cuando una persona tiene una visión y la otra tiene otra visión, o sea, tiene una forma, tiene un sueño diferente al otro, eso se llama división, dos visiones, división. Hay una división en la casa. Y Dios no quiere que tengamos división, Dios quiere que tengamos una sola visión y es la visión de Él. Él quiere que sea eso, ¿cierto? Por eso entendemos, mi amado hermano, que cuando una persona ama a Dios y quiere vivir para su gloria, ¿cuántos quieren vivir para la gloria del Señor acá? Usted no tiene por qué intimar con gente que no sea creyente. ¿Se lo repito? Te lo voy a volver a repetir. Cuando una persona que ama a Dios y quiere vivir para su gloria, no debe casarse con otra persona que no sea creyente. Por muy respetuosa, escuche, por muy respetuosa que sea esa persona, por muy comprensiva que sea esa persona, sencillamente esto indicaría desobediencia a Dios. Ahora, fíjense que hoy los novios regularmente, nosotros nunca nos mostramos, la gente cuando es novia nunca se muestra fea, siempre se muestra bonita. ¿O no? Uno se echa la loción, uno se echa la mejor pintica, el petuncito, se echa la gomina, echa, ¿cierto? Y uno habla las mejores palabras. Y si pasó algo adverso ahí, entonces no te preocupes, eso no es nada, porque uno está en plan de conquista. Pero después de que se ha casado, sale todo el cobre a pelarse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sale cobre a pelarse. Ya cualquier cosa nos irrita, ya cualquier cosa nos saca de casillas y entonces ahí es donde vienen los problemas y entonces alguien decía, pero ¿qué pasó? Eras una persona antes de conocerte y ahora que te conozco eres completamente, no cambió, es una persona la que es, la que estás viendo es la que es. Entonces por eso, mi amado hermano, cuando el Señor está diciendo esto, se refiere a que desde toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la invitación no te hagas en yugo desigual con gente que no me ama a mí. No intimes con gente que me aborrece, así sean decentes, así sean buena gente, porque usted va a ver que hay gente que no tiene a Cristo y son como buena gente, hasta son chistosos, uno los causa gracia, muy bueno, lástima que no ame a Dios. No, él tiene de todo, él es una persona que es buen esposo, buen hijo, paga los impuestos, no, usted lo viera jugando con sus hijos, toda la cuestión, pero no ama a Dios, usted no tiene nada. No tiene nada. Porque es que, vea, yo le voy a decir una cosa, la gente buena no se salva. La gente buena va al infierno. Silencio, ¿sí o no? La gente buena se va al infierno. Es la primerita que está haciendo fila allá a la puerta del Hades, ¿cierto? Porque no es por bueno que tú te salvas, es porque creíste en Jesucristo. Porque hay uno más bueno que tú. Ahora, gente buena quiere decir que, bueno, o sea, yo soy bueno después de que yo recibí a Cristo en mi corazón. Aleluya, ese es el verdadero bueno. ¿Y quiere decir por eso que yo nunca cometo errores? No, cometo errores. Quiere decir que cometo errores. Por eso, mi amado hermano, Pablo le decía a Timoteo, tu primera iglesia es tu casa. ¿Cierto? Hay una pregunta muy común con respecto al yugo desigual que me gustaría abordar y es, ¿qué pasa si uno de los cónyuges se convierte al Señor estando ya casado con un inconverso? Por ejemplo, ustedes llegaron, digamos así ha pasado, que una familia llegó, esposo, esposa, llegaron a los pies del Señor, pero uno llegó más rápido que el otro. ¿Cierto? Llegó uno más rápido que el otro. Regularmente son las mujeres las primeras que llegan a los pies del Señor y todavía el esposo está allá. ¿A dónde va? Voy para la iglesia. Ay, no, de verdad para la iglesia, no, pero es que se volvió usted evangélica, ¿o qué? Aleluya, hermana, le van a llamar pastora, ¿usted qué va a hacer allá? El pastor se va a acostar con usted o no sé qué, le van a robar los diezmos, todo eso. Y todo eso, la cantidad de cosas, barbaridades que dice la gente. ¿Por qué? Porque ahí empezó un yugo desigual. Fíjense que el yugo desigual puede empezar en una familia de inconversos. Pero la idea es que, ¿cómo logramos que el yugo sea igual? El problema también es cuando tú, conociendo la palabra, de manera intencional te haces en yugo desigual con una persona que no es cristiana. En realidad, toda esta palabra que está acá
no debería ser lo normal. Lo normal es que hagamos las cosas de acuerdo al plan divino. Si nosotros hacemos las cosas como Dios nos está diciendo, pues no tendríamos necesidad de orar, pastor, ore por mi mujer, que es terrible, es una lora mojada, Dios mío, y esto. No tendríamos que orar por estar pidiendo, Señor, por las parejas, no, porque están en el mismo yugo. Por eso, mi amado hermano, ¿qué ocurre cuando uno de los dos se convierte primero al Señor? Fíjense lo que dice 1 Corintios 7, 1 Corintios 7:12, Pablo lo dice, y a los demás os digo, 1 Corintios 7:12. Anote ahí, por favor. 7:12 al 15, dice, al 16 dice, y a los demás os digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la deje tirada, no la abandone. Versículo 13, y si la mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz, a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Cómo le parece a usted eso? Ese es el efecto de la palabra en el hogar. Regularmente en la casa no llegan todos al tiempo, llega uno. Llega el primero es el que llega y se convierte en el papá espiritual de todos y vamos a la iglesia, ay vamos que hoy hay un evento especial en la iglesia, van a repartir, bueno sí, vamos todos, ¿cierto? Vamos a repartir, venga, lo invito a la iglesia, hoy vamos a tener un encuentro por allá en Chinauta, vamos, ay sí, vamos, ¿cierto? Sí, que hoy va a haber ayuno y oración, venga, vamos, ay no, yo no voy, ¿cierto? Hay como un peso, ¿cierto? Pero lo lindo de todo esto, mis amados hermanos, cuando yo escojo mi compañero de yugo es que hay posibilidades, si ya cometiste el error, de hacer un cambio. Pedro lo decía en la primera carta de Pedro 3:1, decía, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, ¿cómo puedo hacer que el yugo sea nivelado cuando yo soy luz en medio de la casa y todo mi cónyuge, de pronto mis hijos todavía no lo son? Entonces, ahí dice el Señor en Pedro, primera carta de Pedro 3:2, dice que ellos van a considerar nuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Y decía, uy, caramba, eso es tremendo. ¿Equivale esto a tener diferencias? Sí. Probablemente tengamos discusiones, probablemente tengamos desacuerdos en la casa, es muy probable, es normal. Recuerde que Jesús dijo que cuando alguien lo recibía él como Señor, los primeros enemigos vendrían a ser los mismos de la casa. ¿Sí o no? No hay palo que más apriete, ¿cierto? No hay cuña que más apriete, perdón. Yo iba a decir, no hay palo que más apriete que la misma cuña, es al revés. No hay cuña que más apriete que el mismo palo. Yo me decía, pensar, sí. Fíjese que no le ha pasado a usted, a mí me pasó. Nosotros cuando nos volvimos cristianos, más de la mitad de la familia nos desheredó. Bueno, no había mucho que heredar, así que no había mucho que perder. Pero lo desheredan a uno, ya no le voltean, ya ellos hacen sus fiestas, sus asaditos y no lo invitan a uno. Pero eso es lo que pasa regularmente. Ahora, ¿eso significa que yo cesaré entonces en dejar de ser luz para ellos? No. Los seguiré amando igual. Cuando los vea en la calle, los llamaré en sus cumpleaños y les diré, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ah, bueno, sí, claro. Llegará el momento en que se presentará una oportunidad para que ellos abran su corazón a Cristo. No, tremendo. Ayugo. Tenemos que elegir. Espírense, tremendo, porque alguien me preguntaba, ¿y hay esperanza en medio de un yugo desigual? Yo te quiero decir, siempre hay esperanza. Cuando Cristo está en medio de la situación, siempre habrá esperanza. Cuando Cristo está en medio de la situación, siempre habrán cambios radicales. ¿Sabe una cosa? La vida matrimonial tiene momentos altos y momentos bajos. ¿Cuántos lo saben? Mi esposa me decía, a ver, estos días estamos charlando y entonces me decía, amor, ¿no te parece a ti que a veces nosotros, o no nosotros, sino los cristianos en general,
ponemos un ideal de matrimonio demasiado alto. Y yo me ponía a pensar y ella tenía razón. Y ella dijo, sí, porque a veces nosotros le decimos a las mujeres, tienes que ser como la mujer de Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer especial, una mujer que solo sonríe, una mujer que solo ama, que solo camina así, como pura princesa de Walt Disney, ¿cierto? Así como Blancanieves, y los pajaritos volando por acá, y el príncipe allá, hola príncipe amado, y todo eso lo tratamos de como poner aquí en nuestra realidad, y eso es lo más fantasioso del mundo, porque no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros predicamos erradamente como pastores, el ideal de un matrimonio, del matrimonio perfecto, del matrimonio donde no hay palabras, donde no hay desacuerdos, donde tendrían que estar muertos los dos para que estén de acuerdo de todos, o estar locos. Pues ella me hizo ver algo tremendo, y es que la vida matrimonial tiene momentos altos y bajos, en todo matrimonio. Así como disfrutamos la dulzura de la amistad y la intimidad de la vida conyugal, también sabemos que enfrentaremos problemas y crisis. La diferencia está en la manera en que hagamos frente a esos obstáculos. Una persona que ve un ideal, una familia ideal, por ejemplo, empiezan a pelear entre ellos. Es curioso, pero eso es motivo de pelea. ¿Sí vio lo que dijo el pastor? ¿Vio lo que dijo el pastor? Usted tiene que ser más amoroso conmigo. Usted tiene que dejar el fútbol. Ya no más fútbol, ya no más fútbol. Y así se vuelve una cuestión. Y él también dice, sí, el pastor también dijo que usted debe dejar de ser cantaletosa. Y entonces empieza a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que convivir con eso. ¿Sí? Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta. Y yo entiendo eso, mi amor hermano. Usted sabía que con mi esposa tenemos muchas diferencias, serias diferencias tenemos. Muchas diferencias, no discutimos, no peleamos, tampoco nos mechoneamos, tampoco, pero a veces cositas allá y cosas de mirar la vida, perspectivas, y entonces ella dice una cosa y le digo, amor, eso no está bien, ¿y por qué me dices tú eso? No sé qué, y no está bien, o yo digo una cosa, amor, eso no está bien, y entonces da pie como que, bueno, hay dos opciones, o nos agarramos acá o vivimos con las diferencias. Decidimos hacer la segunda. Sí, porque si nos ponemos a pelear, entonces el que sale ganando es, ¿cierto? El diablo sale ganando, ¿cierto? El diablo es el que hace fiesta cuando nosotros empezamos a pelear. Entonces quiero decirles con esto que no existe hogar perfecto. Los cónyuges que conocen al Señor van a procurar caminar bajo la dirección del Espíritu Santo a pesar de, y la instrucción bíblica, siguen la palabra de Dios, anotan en su cuaderno, y si lo hacen de esa manera, palabra más Espíritu Santo, vamos a ver que hallaremos refugio en Cristo. Esta vida, hermano, tiene muchos obstáculos. Esto es una maratón. Alguien decía, la vida es una maratón. No es una carrera de 100 metros planos. Las carreras de 100 metros planos se corren 9 segundos. Y ese man llega y se tira al piso. Ya, jaló. Pero esta vida es una maratón. La maratón son de 42 kilómetros. Entonces, hay gente que en las maratones que no saben, salen corriendo como volador sin palo. Y los otros se empiezan a dosificar su energía. Y empiezan a correr así. Cuando ven, unos 5 kilómetros adelante, ya el otro está allá. Y lo pasaron, chao. Y siguen y llegan a la meta. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Usted está en una maratón, que es esta vida. Y no va a llegar solo, tiene que llegar con su cónyuge y con sus hijos. Probablemente su cónyuge se le haya roto el tacón en el camino. Tendrá que parar. El yugo igual quiere decir que yo lo espero. Que halo en la misma dirección, que halo en la misma fuerza, que no fuerzo al otro. Que no hay nada perfecto, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, algo que tenemos que tener claro es que el Señor dice, van a haber obstáculos que enfrentarás a diario, pero solo lograrás cuando tú tengas un correcto compañero de yugo. Lo lograrás, ¿cierto? Uno de los dos va a buscar la solución en sus propias fuerzas y sabiduría. De pronto uno de los dos sea más emocional que el otro. Sí, Dios no nos quiere que seamos emocionales totalmente, quiere que seamos espirituales. Tal vez el uno hable en lenguas y el otro no hable en lenguas. Quizás el uno ore más que el otro no ora. El uno lee más la Biblia que el otro. ¿Y por eso será que no podemos llegar adelante? Sí,
Esto no. Pero sí hay problemas cuando nosotros decidimos dejar a nuestro compañero de yugo e ir tras el burro del vecino, ¿cierto? Para que nos ayude a llevar el yugo. Ese sí es un problema gravísimo. Por eso, mi amado, en medio del sufrimiento, en medio de las lágrimas, en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, consecuencias de un yugo desigual, quiero compartirle a usted esperanza. La esperanza que hablamos en la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer para hacer que nuestro compañero de yugo sea igual que Cristo? Número uno, el primer principio ante esto es que Dios va a usarte para salvar a tu cónyuge o a tu compañero de yugo. Dios te va a usar a ti. ¿A quién buscamos? ¿Será que buscamos al psicólogo que le aconsejó a esta pastora? ¿Será que le pedimos consejo a aquella persona que tiene 3 matrimonios fallidos y ya está en el cuarto y tampoco le funciona? Dice cómo nosotros cometemos gravísimos errores al consultar personas o medios, porque en YouTube también hablan de eso, ¿cierto? Y a veces consultamos, no, es que me encontré en YouTube, vea una mejor forma para mejorar nuestra vida sexual. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver porno ambos. No, Dios puede usarte para salvar a tu cónyuge. Tú no puedes salvar a tu cónyuge, pero Dios sí lo puede hacer a través de ti. Dios lo hizo hace 2000 años a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y lo que va a hacer Jesús en este momento es usar tu testimonio en Cristo para atraer a tu cónyuge a los pies de Cristo. Él lo que va a usar es tu testimonio. Sí tendremos muchas veces que pedir perdón, cometimos un error, sí. Pero ¿sabes una cosa? A mí lo que más me conmueve no es una persona infalible, o sea, que no comete fallas. A mí lo que me llama la atención son personas que a pesar de sus fallas, reconocen, se arrodillan. Yo les contaba a ustedes la vez que mi hija rayó el carro con un marcador así, lo puso todo, hizo grafitis, parecía la primera línea, todo eso pareció, eso volvió una nada el carro. Yo le había dicho a mi hija, no, tenga cuidado con los marcadores. Y era una bebé, como 8 años, tenía menos. Y entonces, claro, cuando yo vi su obra de arte, no la felicité precisamente. Me tuve que contener, claro, me puse rojo de la piedra, claro, y entonces le cogí su manita y le hice así, ¡pam! Eso no se hace, eso no se hace. Y solamente 2 veces, aquí hay una testigo. Eso fue suficiente. La única vez en toda mi vida que yo tal vez reprendía a mi hija fue así. Nunca te digo que utilizar esta. No hubo la oportunidad, nada, ni la chancleta voladora, nada, nada hubo necesidad de eso. Esa fue mi única vez y nunca se ha olvidado. Fui muy duro con las palabras con ella. Era cristiano. Fui muy duro, muy brusco. Y mi esposa, como buena, como instrumento de Dios, me hizo caer en cuenta, creo que te fue la mano con ella. ¿Y sabe una cosa? Reflexionando, nos tocó hacer algo, me tocó a mí hacer algo, y es, después de que hubo bajado la clima y toda la cuestión, arrodillarme delante de ella, cogerle la manito, besársela y decirle, mi amor, me perdonas porque te pegué, tú eres más importante que ese carro, tú eres más importante que esas cosas, te pido que me perdones, creo que reaccioné de manera que no es mi ejemplo, no es mi manera de reaccionar, te pido que me perdones. ¿Sabes? Eso fue suficiente. Nos abrazamos y nunca más volvió a rayar carros. Pero lo más importante de todo, yo reconocí que fallé. Yo podría mostrarme a mí como el papá infalible, que educa perfectamente a mi hija, nunca me equivoco, nunca le digo una palabra inapropiada, nunca. Pero yo reconocí ahí. Y creo que mi percepción ha sido que he ganado más autoridad desde ese momento que si hubiera mostrado una faceta de un papá infalible. Mi esposa es extraordinaria, yo la amo mucho y ella es un ejemplo impresionante. Siempre nos pone polo a tierra a todos. Pero aquí yo quiero decirte, Dios quiere usarte a ti para ganar a tu familia para Cristo.
Tal vez tengas muchas veces que pedir perdón y decir, esto no es el ejemplo que la Biblia está enseñando. Porque muchos familiares están diciendo, ¿es que acaso usted no va a la iglesia? ¿Qué le están enseñando en esa iglesia? ¿Qué le están enseñando? ¿Qué tipo de doctrina le están dando allá? Y yo quiero decirte con esto que no por el hecho de que tú estés acá en esta iglesia, significa que tú estés recibiendo lo que yo te estoy predicando. Hay mucha gente que está dormida. Puede tener los ojos abiertos. Hay gente que es experta en dormir con los ojos abiertos. Sí, hay gente que se experta, pero puede ser que no esté recibiendo en esa hora. Ahora, fíjense que la segunda cosa es que Dios le dice a las esposas, manténganse sujetas a sus esposos. Y el apóstol Pedro no está diciendo, déjate que atribular por tu marido, déjate pesotear. No está diciendo eso. Sujeción habla de honrar en cierta forma a tu esposo. Fíjese que no hay mejor fórmula para ganar a una persona que la honra. La honra, ¿cierto? De pronto él el momento no lo recibirá, pero llegará eventualmente el tiempo que reconocerá a ti como autoridad en el hogar. Por eso, mi amado hermano, Dios quiere que seamos cuidadosos con las palabras, que seamos cuidadosos con nuestra manera de ser. Y a los esposos les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Jesucristo es el ejemplo sublime del amor sacrificial por su novia, la iglesia. ¿Sabe que cuando usted lee Génesis 2:24 allá, que dice el Señor allá que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Él no estaba pensando en familia, él estaba pensando en la iglesia. De hecho, la iglesia no es una figura de la familia es la figura de la iglesia. La familia simboliza a la iglesia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tu primera iglesia es tu casa. Y el que no guíe bien su familia, no calificará tampoco para guiar la iglesia. Por eso, mi amado hermano, aprende a pastorear tu familia, tu iglesia. Mantente fiel, mantente fiel. Esto que tú estás haciendo hoy de venir a la iglesia, esto marca autoridad para tu vida. Toda cosa que tú hagas para Dios marca una autoridad sobre tus hijos, aunque no lo crea. De pronto usted de esos santandereanos del norte, ¿cierto? Donde todo lo arreglamos a machete, ¿cierto? De hecho, hay un pueblo en Santander cuyo nombre no me recuerdo, pero la mayoría de personas en ese pueblo del norte de Santander son mochos de algo. Les falta una oreja, un dedo, una mano, un pie. ¿Y por qué tanta mochería aquí? Porque aquí todo se arregla a machete. Eso pasa. Pero cuando llega esa persona a Cristo, ya el machete tiene que dejarse allá en el pueblo. Porque ya no la arreglamos a punta de plano, aquí la arreglamos a punta del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora fíjense qué tremendo. Lo siguiente que dice Pedro es, no abandones a tu cónyuge, no lo has tirado. Acuérdate que es un yugo donde dos bueyes y el uno está entrenando al otro buey que es inexperto. El apóstol Pablo nos exhorta que no abandonemos a nuestro cónyuge por no ser creyente él. Al contrario, nos alienta a vivir una vida santa y transformada a la imagen de Cristo para que él o ella puedan ser bendecidos, santificados e incluso ser salvados por Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo es tu casa, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, otra cosa que el Señor nos dice, que siendo nosotros güeyes experimentados, es oramos sin cesar. Sin cesar, con tilde en la E, no sin cesar, sino sin cesar. ¿Cierto? La Biblia nos habla de que la oración del justo puede mucho. Amén. Dice Santiago 5, dice la oración del justo. Ahora, por lo tanto, intercede por la salvación de tu cónyuge cada día, por tus hijos. ¿Ustedes quieren ver todas sus familias salvas? ¿No les bastaría tener aquí toda la familia, acá en Richo, que nos vamos de paseo todos? No, tenemos un bus por familia. Gloria a Dios, un bus por familia. Gloria a Dios. ¿A dónde nos vamos? A Cartagena. Imagínense. No, un avión por familia. Yo sueño con eso. Y ese sueño Dios lo va a cumplir si tú haces caso de esto. Ora por tu familia. Dale gracias a Dios. No bombardees a tu familia con versículos bíblicos, no les des cachetadas con la Biblia, no los fuerces a venir a la iglesia forzados. No, invítalos. Busca las oportunidades para hacer venirlos, ¿cierto?
Compárteles el evangelio con amor. Se logra más con miel que con hiel, ¿sí o no? Y lo último más importante de un buey experimentado es descansa en Dios. Eso lo dijo Jesús, Mateo 10, ¿cierto? Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿cierto? Extenuados, cargados, preocupados, todos esos, ¿cierto? ¿Sabe una cosa? Que el Señor conoce más tu necesidad que tú mismo. Él conoce más tu necesidad. Dios conoce tus luchas, Dios conoce las dificultades. Él está contigo todos los días de tu vida y Él te ha dado el arma más poderosa que puedes tener. Se llama el Espíritu Santo, morando en ti, ¿cierto? Guiando tus pasos, y la salvación de tu cónyuge no depende de ti, sino de Dios, que tiene misericordia de quien quiere. Por lo tanto, vive como un cónyuge piadoso, da testimonio de tu fe con palabras y obras, y haz tu parte y deja el resultado en manos del Señor, porque Él es nuestra esperanza. Amén. Yo quisiera que este mes, yo no sé cuándo fue el mes de la familia. ¿Este es el mes de la familia, amor? Creo que sí. Bueno, yo creo que es el otro mes también puede ser de la familia. ¿Qué le parece si oramos por la familia para que entregue su corazón a Cristo? Desde el más chiquito hasta el más anciano. Vea, esta vida pasa rápido. Yo no sé en qué momento, pero aquí estamos todos. Gloria a Dios por los que están aquí vivos, aquí. Pero no sabemos esta semana, este mes, este año, estos años, quién le toque irse. Y vamos en filita, y o sea, yendo uno tras otro. Pero lo importante es que se vaya en filita, pero para allá, no para allá. Es para allá. Ese es el camino que el Señor quiere. Y entonces el yugo es intimidad, el yugo es compañerismo, y es enseñarle a la gente que puede ser yugo, pero con Cristo. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayuden a poder pensar de manera más cuidadosa acerca de la importancia de lo que tenemos que darle a la gente, de lo que tenemos que darle a aquellas familias que necesitan recibir de nosotros. Levanta tus manos allí, levanta tus manos y dígale, Señor,